¿Por qué? Porque ya para esa época, estamos hablando del año 40 al 50, ya para esa época, mientras más y más y más gentiles iban creyendo, menos y menos judíos iban creyendo. Está dando un fenómeno opuesto, inversamente proporcional. ¿Y cómo explicar que mientras más judíos no creen que Yeshua, Jesús, sea el Mesías, más gentiles sí creen? Y fue allí en Roma donde por primera vez surge la idea de que tal vez la respuesta es que Dios ha rechazado a Israel como pueblo del pacto y se ha buscado otro pueblo, en este caso los gentiles. Y comienza a surgir una teología extraña, la teología de la sustitución, del reemplazo. Después esa teología del reemplazo se va a convertir en teología de transferencia. Como vamos a ver, debido a los hechos políticos que tuvieron lugar en Israel, a partir de el año 40, con la expulsión de los judíos de Roma y las implicaciones que eso tuvo en el judaísmo dentro de Israel, y luego con la destrucción del segundo templo en la guerra contra Roma, entre Roma y los judíos, desde el año 67 hasta el año 73, y luego la segunda guerra de los judíos contra Roma entre el año 132 y 135 en el Imperio Romano. Decir judío era decir demonio. Roma no soportaba a los judíos y todavía no nos sigue soportando. No nos soporta. No nos traga por una simple razón. Una simple razón. Roma sabía que había conquistado la tierra de los judíos, pero no el judío de la tierra. Ella lo sabía. Los otros países no tenían problema. Otros dioses más, total, si ya tenemos como 200. Unos cuantos dioses más a la lista, al panteón, ¿cuál es el problema? Pero cuando Roma trata de implantar su religión en Israel, se encontró que el judío por la mañana decía Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no había manera de que eso pudiera ser cambiado. O sea, ¿qué hizo Roma? Todo lo que oliera a judío, todo lo que tuviera sabor a judío, todo lo que tuviera relación con el judío, estaba en su lista negra. ¿Qué hicieron entonces los cristianos? Los creyentes de origen no judío, los líderes de aquel movimiento, cuando vieron que para Roma todo lo que estuviera conectado con el judío implicaba rechazo, implicaba muerte. ¿Qué hicieron? Separarse de todo lo que es judío. Y empiezan a cortar todo tipo de relación con el judaísmo. Y la teología de la sustitución se transforma en una teología de la transferencia. Pero hubo otro problema. Entre el año 90 y el año 115, no solamente se estaba persiguiendo a los cristianos porque pensaban que se habían hecho judíos, sino también se estaban persiguiendo a los cristianos por considerarlos una amenaza al Imperio Romano, en el sentido de que estaban tratando de imponer en la población una religión que desde la perspectiva de los sacerdotes
y de los intelectuales romanos de aquella generación, incluyendo los gobernantes, por supuesto, y sus asesores políticos, implicaría llevar a Roma a la absorción de una religión de esclavos. Y por lo tanto, se acusaba a los cristianos de ser gente mediocre, gente burra, estúpida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los líderes cristianos a partir del siglo II, cuando muere el último de los apóstoles? ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue intentar mostrarle al imperio, incluyendo los gobernantes, que el cristianismo no era una religión de esclavos ni de plebeyos, sino una expresión más sofisticada y más avanzada que la religión del imperio. Yo quiero que usted recuerde que los llamados padres de la iglesia, ninguno era judío. Eran intelectuales de origen egipcio, griego, romano, etcétera, provenientes de las escuelas filosóficas más avanzadas de aquella época. Y ellos toman entonces, para evitar esta acusación de que el cristianismo es una religión inferior a la religión del imperio, que era el paganismo, ellos comienzan a usar el lenguaje de la filosofía como el lenguaje de los creyentes. Y de esta manera se introduce en un proceso que va a tomar varios siglos, se introduce el pensamiento helenista dentro de los cristianos, dentro del cristianismo que se va formando. Pero no se olvide usted que mientras este proceso está teniendo lugar en medio de la comunidad de creyentes de origen no judío, la comunidad judía está avanzando en otro lugar, está caminando en otro lugar. Y esa historia hay que saberla, hay que conocerla. Cuando se introduce la filosofía griega en el pensamiento cristiano, eso fue un día triste para lo que hoy se llama la iglesia cristiana. El dualismo platónico, el neoplatonismo, con todas sus variantes, etcétera, etcétera. Todo eso se introduce dentro de la fe de los creyentes. Por eso es que usted ve que el estilo de vida de poder que usted encuentra en Hechos de los Apóstoles se desaparece a partir del segundo siglo. Porque Dios promete respaldar su palabra, no la de los filósofos. Aquí hay mucho por aprender. El asunto está en que cuando este proceso de transferencia y de sustitución va teniendo lugar, las generaciones que vienen después y que nacen dentro de ese sistema ya, no tienen capacidad, no tienen cómo detectar qué cosa es cristianismo y qué cosa es filosofía. Y la prueba está en que en todo seminario evangélico
juntamente con teología, hay que enseñar un curso que se llama Filosofía de la Religión. Porque si usted no le enseña filosofía a los estudiantes, no pueden entender a los padres. Porque toda la teología patrística que se estudia como parte de la teología cristiana no es sino filosofía. Filosofía griega, lenguaje griego, filosófico, para explicar un libro que es judío. Entonces, los padres de la iglesia eventualmente logran con esto que ya no se acuse a los cristianos de ser estúpidos y plebeyos, sino eventualmente el cristianismo vino a ser la religión del Estado. No porque los emperadores tuvieran un corazón convertido, sino atraídos por la filosofía griega vestida de cristianismo. Y en vez de predicar el Evangelio, que es poder de Dios para cambiar las vidas y para cambiar el corazón, los padres de la iglesia optan por la contextualización, tanto teológica como cultural. Y el resultado de eso es que el paganismo se introduce juntamente con el helenismo dentro de la fila de la ahora llamado cristianismo, de tal manera que conforman toda una unidad religiosa que adquiere dimensiones de cultura. Y esa cultura ha sido vendida al mundo como cristianismo. A fin de separar a los creyentes de sus raíces hebreas y evitarse problemas con el sistema. La iglesia comienza a prohibir a los cristianos no solamente relacionarse con judíos, sino practicar nada que tuviera conexión con el judaísmo. Se establece, por ejemplo, una nueva fecha para la muerte y resurrección del Mesías. Por eso es que usted ve cómo, aunque hay tiempo que coincide, la mayoría de las veces, mientras la iglesia está celebrando Pascua en una fecha, los judíos la estamos celebrando en otra fecha. ¿Y por qué la iglesia celebra Pascua en una fecha y los judíos en otra fecha? Porque alguien la cambió para los cristianos. ¿Y por qué la cambió? En el lenguaje del Concilio de Nicea, para que los cristianos no tengan nada que ver con esa chusma de judíos. Así fue, con ese lenguaje. Y se va separando a los cristianos cada vez más de sus raíces hebreas y de sus hermanos judíos. Se introducen nuevos cambios en el calendario. Yo no quiero pisar callos acá, pero la verdad es que la historia está ahí.
¿Qué otro cambio hizo la iglesia? Quitó el Shabbat como día de adoración y lo pasó al domingo.